Nuevamente, vamos a estudiar el libro de los Gálatas y vamos a un poquito al contexto. Vamos a ir un poquito a la historia, ¿ya? A la historia de los Gálatas. Porque tú me dices, hermano, Gálatas está acá, pues no, en el Nuevo Testamento, eso lo escribió el apóstol Pablo, pero vamos a entender un poquito por qué lo escribió, en qué sentido y también un poquito la historia. No sé cuánto has sido buenos en historia, no sé qué materia tú has dominado en el colegio, ¿no? Bueno, todos aquí hemos salido de Malta, así que nosotros hemos pagado bingo, ¿no? Cada vez, pero un poquito la historia nos ayuda a entender, ¿ya? La historia nos ayuda a entender. Mira, hermano, yo quiero explicarles algo. La Biblia, la palabra de Dios, se escribió en un contexto, ¿sí? Que no es el nuestro, ¿sí? Nosotros vivimos en un contexto occidental, ¿no? Este contexto donde escribió la Biblia, ¿no? Tiene una idea del mismo autor, ¿no? En este caso, el apóstol Pablo lo escribió a esta epístola a los Gálatas con un propósito, ¿no? Con un contexto histórico y un contexto también de la época, ¿ya? Es más, la Biblia, tú vas a leer muchas cosas de la Biblia que tal vez no vas a entender, porque la Biblia es una literatura que usa muchas figuras retóricas. No sé si ustedes han escuchado acerca de la retórica, un poquito esas cositas que no se entienden, ¿no? Oye, ¿por qué dice acá que Dios tenía ojos o la mano, no sé qué cosa? Entonces, esas cositas, para poder entenderla, poco a poco vamos a ir haciendo unos pequeños estudios, ¿ya? Los miércoles, cuando acabemos esto de la soteriología, vamos a empezar un poquito a hacer también un poco de método de estudio bíblico, ¿ya? Para poder entender eso, ¿no? Para poder, algunas cositas que a veces no se entienden, ¿ya? Pero solamente es cuestión de poder entender aquello y ya vamos a entender mejor. Bien. Nuevamente, cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia de los Gálatas, esta epístola, lo escribió con un contexto. Así que vamos un poquito a la historia, ¿ya? No sé cuánto le gusta la historia, pero vamos un poquito a la historia. Vamos a ver acerca de esta región, ¿ya? Esta región de Galacia. ¿No has escuchado alguna vez Galacia? Galacia. Es una región, Galaxia, no, Galacia. Es una región que se encuentra en el lado nororiente ya de Judea, de Israel, ¿sí? Y en esa región se fundó esta iglesia, ¿no? Que se llama Gálatas, ¿ya? Pero esta iglesia de Gálatas es como Lima, por ejemplo, ¿no? Y Lima, acá estamos en Lima y acá está, ¿qué tenemos en Lima? Tenemos provincias, ¿no? Provincias, ¿no? De Lima, ¿no? Está Villa María, ¿no? Está, por ejemplo, el norte, tenemos Huacho, Huaura, Canta, el sur, el centro, ¿no? Chilca, Pisco, no sé si Pisco todavía pertenece a Lima, pero te das cuenta que en nuestra región Lima hay varias, ¿no? Incluso tenemos sierra, ¿no? Entonces, y todas estas regiones pertenecen a Lima. Igual en Galacia había regiones. Está, por ejemplo, Listra, ¿te suena ese? Derbe, Iconio, Antioquía de Pisidia. Todas esas regiones estaban en Galacia. Pero ¿cómo se formaron? Vamos un poquito ahí a cómo se formaron. Mira, su nombre de Gálatas viene de una palabra que significa Galia. Galia. ¿Ya? Y esta palabra Galia se le dio ese nombre debido a los habitantes que llegaron a ese lugar. Y los habitantes que llegaron a ese lugar eran los celtas. No sé si has escuchado tú alguna vez los celtas o los galos. Bueno, el señor el maestro de los galos, porque hay un grupo chileno que se llama Los Galos, ¿no? Los Galos, ¿no? Que tocaba música romántica. Muy bueno, por si acaso. Pero los galos y los celtas, no sé si has escuchado los celtas. Estos celtas y galos vienen de Europa. ¿Bien? Ellos vienen de Europa. Y estos celtas, bueno, esto se encontraba en el centro de Asia Menor, ¿no? Ahí había un rey en ese tiempo. Ese rey se llama Nicomedes, de Bitinia. Este rey invitó a esos celtas y a estos galos, porque estos galos tenían una particularidad. No sé si ¿qué te viene a ti la idea cuando te escuchas la palabra belicoso? ¿Has escuchado ese término? Belicoso. Oye, qué belicoso este hombre. ¿Qué nombre te da? Belicoso. Ay, qué belicoso. Bueno, belicoso significa pleitista, es un sinónimo. Guerrero, también significa agresivo, también significa pendenciero. ¿Sabes qué significa eso? Eso pendenciero tiene que ver con ferocidad. Estos gálatas, estos galos o estos celtas eran así. Ellos eran así, eran guerreros que venían de Europa. Y un rey que vivía en esta región, este rey se llama Nicomedes, este rey
al saber acerca de estos celtas, los invitó a ellos, porque sabían que eran unos buenos guerreros. Eran guerreros y eran despiadados. Entonces, como este rey estaba en pelea, en ese tiempo había muchas guerras en ese tiempo, este rey estaba pidiendo ayuda a estos celtas porque él estaba peleando en contra de su hermano. Eso pasó en el año 278 antes de Cristo. Imagínate, Cristo todavía no llegaba. El año 278 antes de Cristo, esto estaba pasando. ¿Ya? Llegaron a esta región estos celtas y estos galos, porque un rey los invitó para que se uniera a este rey y pelearan en contra de su hermano. Entonces, como estos eran unos guerreros belicosos, es decir, eran realmente despiadados, eran eran muy buenos en la lucha. ¿Sí? Entonces, ellos llegaron y entonces este rey pues ganó obviamente porque tenía la ayuda de estos gálatas, ¿no? De estos celtas, ¿no? Y ellos vivían en campos abiertos. Ellos estaban en campos porque se quedaron en esta región y empezaron a vivir en campos abiertos, ¿no? Todavía no tenían establecido un lugar, ¿no? Entonces, en esta región había muchas guerras, ¿no? Finalmente, en el año 25 antes de Cristo, mira, ya anda sumando, 25 antes de Cristo, Roma, porque Roma ya estaba gobernando todos estos lugares, Roma lo declara a esta región donde estaban estos celtas, lo declara Galacia. Toda esta región lo declara Galacia. ¿Por qué Galacia? Porque estos eran los galos que vivían en esa región. Ellos eran ellos eran los que fundaron esta región. ¿Ya? Entonces los galos habitaron en esta región. Ahora, Pablo, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan del apóstol Pablo que hemos hablado de él, verdad? El apóstol Pablo. Bueno, para los que no conocen al apóstol Pablo, el apóstol Pablo era un judío, ¿no? Que era perseguidor de la iglesia de Jesucristo, pero Jesucristo se le presenta en el camino a Antioquía, perdón, sí, en Damasco, perdón, a Damasco, y él se convierte a Cristo y deja de perseguir a los cristianos y empieza ahora a ser predicador de Jesucristo, ¿no? Un siervo de Jesucristo. El apóstol Pablo, en el año más o menos 33, en el año 33 después de Cristo, ¿sí? Después de la resurrección de Cristo, en el año 33, el apóstol Pablo recibe la visión. O sea, que Cristo se le presenta, ¿sí? Se le presenta. Ok, el año 33, Cristo se le presenta al apóstol Pablo, el apóstol Pablo se convierte al Señor, ¿sí? Mira, desde el año 33 hasta el año 47, suma, 33 al 47 han pasado 14 años. En ese año 47, el apóstol Pablo, por primera vez, sale a un viaje misionero. A un viaje misionero. El Espíritu Santo habló a varios siervos que estaban en un lugar y dijeron, el Espíritu Santo dijo, apártame a Pablo y a Bernabé. Vamos a suponer que yo soy Pablo y acá está Bernabé. Y están haciendo una reunión así. Estaban orando, estaban ayunando, estaban en comunión. Y el Espíritu Santo habló a unos diáconos que estaban ahí y ellos dijeron, el Espíritu Santo dice que apartemos a Pablo, o sea, yo, y a Bernabé, que estaban ahí con ellos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Y entonces yo era Pablo y Bernabé, nos separaron, nos enviaron, dijeron, ustedes van a ir a aquella región, enviados por el Espíritu de Dios y por Dios, ¿no? Para predicar el Evangelio. Ahora, cuando Pablo se convirtió en el año 33, pasó 14 años y en el año 47 pasó esto, que fueron enviados. ¿Cuántos años pasaron, hermano? 14 años. 14 años de preparación. Eso es lo que quiero llegar. ¿Cuánto tiempo tú te estás preparando para conocer a Dios, para madurar? Mira, ¿cuánto tiempo vamos a sacar, hermanos? 3 meses, ¿no? 3 meses. Estamos cubriendo acá 3 meses. ¿Y cuál es el propósito nuevamente de esta reunión? Es que simplemente veamos lo que la Biblia dice acerca de nuestras vidas y qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y otra vez le vuelvo a repetir, lo que Dios quiere de nosotros es que demos fruto. ¿Sí? Dios quiere perfeccionarnos para toda buena obra. Dios quiere madurar nuestras vidas para toda buena obra. Dios no quiere madurar tu vida para que tú estés en tu sillón mirando tu televisión y dices, sí, pues no, que sube el petróleo, que el Perú está mal, que no. Mira, básicamente yo te voy a decir, la Biblia nos enseña que Dios no quiere tu vida para eso. Dios no te da la vida para eso. ¿Para qué me da la vida Dios entonces? Para casarme, para tener mis hijos, para trabajar, para obtener logros, tener mis cosas. ¿Sabes qué dijo Jesús?
Dijo, ¿de qué le vale al hombre, de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve? Cuando se le acercó, Jesús dice una parábola y dice, un día un hombre tenía muchos bienes, ¿sí? Un hombre tenía muchos bienes y dijo, tenía su granero, dijo, ¿sabes qué? Él dijo en su corazón, dijo, voy a tumbar las paredes de mi granero, los voy a ensanchar más para guardar todas mis riquezas, dijo así, ¿no? Para guardar todas mis riquezas. Y entonces cuando yo haga todo eso, me echaré y diré, cuántos bienes tengo, qué bien me siento, ¿no? Y Jesús dijo, necio, le dijo a ese hombre, necio. El hacer eso es una necedad. ¿Sabes por qué? Porque ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? Porque Jesús le dijo, ¿qué haces si en esta misma noche vienen a pedirte tu alma? Es decir, ¿qué haces si en esta noche mueres? Y de todo lo que has ganado, ¿de quién será? Dijo Jesús. Entonces, lo que Jesús quería enseñar no era que tú seas pobre, no era que tú te mantengas pobre y que no trabajes y que no era eso. No era eso lo que quería enseñar Jesús. Lo que Jesús quería enseñar era que tu corazón no debe estar en los logros o en lo que tú puedes obtener para tu vida, para el mundo. Si tú pones tu corazón solamente en las riquezas, solamente en las cosas materiales, ahí tú no vas a prosperar. Es decir, tú no vas a alcanzar la madurez para tu vida. Y uno dice, hermano, pero sí, pero necesitamos, hermano, necesitamos trabajar. Sí, sí necesitas trabajar, necesitas hacer muchas cosas. Pero tu corazón no puede estar ahí. Tu corazón tiene que estar, ¿dónde? En Dios, ¿no? Por eso Jesús dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? Bueno, esta semana hemos estado, todos saben que ha fallecido nuestro amigo Omar, ¿no? El hermano de acá de Javier. Y ha sido un momento muy duro para la familia, ¿no? Porque nadie espera que un joven parta, ¿no? Todos esperamos que, bueno, llegamos a una determinada edad y ahora sí, ya hice todo lo que hice, ahora sí, ya todos mis hijos están grandes y ahora sí, me puedo ir en paz. Pero nadie espera que un joven parta. Pero la verdad es que ninguno de nosotros tenemos nada asegurado. Lo que sí tenemos seguro es la muerte. Y nos va a tocar en cualquier momento. ¿Se acuerdan de nuestro amigo Josué, ¿no? Nuestro amigo Josué de Manantial, ¿no? Que él muy joven, estaba en la universidad, se iba a casar el otro año, tenía todo, tenía un carro, tenía todo. Servía en la iglesia. Pero sin embargo, partió, murió, ¿no? Entonces no podemos decir nosotros, no podemos decir, no, yo todavía, no, voy a hacer mis planes, mira, te quiero hacer esto. No digas eso. Si tu voluntad, Señor, me lo permite, así va a ser. Y si tu voluntad no me lo permite, no será así. Pero lo que quiere decir Dios, o lo que quiere decir Jesús es que, mira, de nada te sirve ganar todo el mundo o lograr todo en el mundo si pierdes tu alma. Y Jesús dice, pero el que pierda su alma por causa de mí, ese la salvará. ¿No? Y eso quiere decir el que entrega su vida a mí, a mi voluntad, ese va a salvar su alma. Eso es lo que quería decir. Pero generalmente la gente, ¿qué hace? No, yo hago mi voluntad y tu voluntad, Señor, no sé dónde quedará, ¿no? Yo hago mi voluntad, yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a hacer lo que a mí me parece, ¿no? Y generalmente cuando hacemos eso, lo que le estamos diciendo a Dios es que sabes que, Señor, tu voluntad no me importa. A mí me importa más mi voluntad que la voluntad tuya. ¿Sabes qué dice en 1 Juan 3:17, creo que es, si no me equivoco? Dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios para siempre. Qué hermosa promesa, ¿no? El mundo y sus deseos van a pasar. Esto es lo que tú ves en el mundo ahorita, todo lo que hay, lo que uno puede lograr, los logros, la vanagloria de la vida, los deseos, los ojos, los deseos, todo lo que en el mundo hay, eso va a pasar, dice el apóstol Juan, ¿no? Eso va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese, dice, permanece para siempre. Siempre. Y ese es nuestro destino, hermano. Hacer la voluntad de Dios para permanecer para siempre. ¿Sí? Entonces, fíjate, el apóstol Pablo tuvo 14 años preparándose. 14 años, y fíjate qué fruto ha dado el apóstol Pablo. Era un hombre de Dios. Era un hombre que tenía el entendimiento tan claro que él podía decir, ¿sabes qué? Yo he aprendido, dice para el apóstol Pablo, yo he aprendido a vivir con comida, sin comida,
con abrigo, sin abrigo, en necesidad, en angustia, en desvelo, en tribulación, en enfermedad, ¿no? En riqueza, en pobreza, dice Pablo. Hay una versión que dice, yo he aprendido el secreto de la vida. ¿Cuál es el secreto de la vida? Hay una versión que dice así, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dime si ese rasgo no es de una persona madura. Ese rasgo es de una persona que tiene el entendimiento tan claro y nosotros estamos en esa lucha, ¿no? Porque cada día decimos, Señor, pero Dios mío, ¿por qué me está pasando esto, Señor? ¿Por qué con mi hijo? ¿Por qué con mi hija? O no entiendo, Señor, ¿por qué tengo que vivir esto? No estás entendiendo. No estás entendiendo. El apóstol Pablo desarrolló ese entendimiento de poder encontrar en toda situación que él vivía, encontraba el propósito de Dios. Él no miraba su lado terrenal de las cosas. Por eso yo te digo, hermano, tú vas a pasar situaciones. Tú vas a pasar situaciones. Eso no lo vamos a escapar ninguno de nosotros. Vamos a pasar situaciones. El punto es cómo tú observas esa situación. O sea, ¿qué perspectiva tienes de esa situación? ¿Va a salir tu carne? ¿Va a salir tu lado terrenal de las cosas? ¿Vas a aplicar juicio terrenal a las cosas que estás viviendo en ese momento? ¿O vas a ver la perspectiva de Dios, el lado espiritual de las cosas? Dios tiene propósito. Es por eso que Dios va a permitir que en nuestras vidas pasemos situaciones. Porque justamente esas situaciones van a traer madurez a nuestras vidas, hermanos. Y por más duras que sean, hermanos. A mí me gustaría darle otras noticias, pero no hay. Es la verdad. Es lo que enseña la Escritura. Es lo que enseña el apóstol Pablo. Esto enseña. Entonces él tuvo 14 años. El año 33, él se convirtió. El año 47, él salió enviado para las misiones. ¿No? Es decir, ¿te acuerdas la palabra, no? Para toda buena obra. Ya, es decir, ahí se cumplió esa palabra. Él salió enviado por el Espíritu de Dios a predicar el Evangelio. Y se fue a esta región, Galacia. ¿Sabes por qué estamos estudiando los Gálatas? Porque es la primera carta que el apóstol Pablo escribió. No era Romanos, ni era Primera de Corintios, ni Segunda de Corintios. Y en tu Biblia está primero está Romanos, después está Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y después está Gálatas. Pero en realidad debería estar al revés, debería estar Gálatas aquí. Entonces, hermano, ¿pero por qué estaban? ¿Qué se han equivocado? Bueno, es que aquí es un orden, lo han puesto en un orden canónico. Pero el orden cronológico, es decir, como se dieron los hechos, cronológicamente debería estar Gálatas aquí, porque fue la primera carta que él escribió a la iglesia gentil, a una iglesia que no eran propiamente judíos. Era una iglesia, fíjate, los celtas estaban ahí. Los celtas eran unos guerreros despiadados. Ahí llegó el apóstol Pablo. A esa región llegó y él empezó a predicar en Listra. ¿Ya se acuerdan qué le pasó en Listra, no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué le pasó en Listra al apóstol, no? Casi lo dejaron muerto al hombre, ¿no? ¿Y qué hizo? Se paró y dijo, no, tenemos que regresar para fortalecer a nuestros hermanos que se han quedado ahí. Este hombre es realmente, mira, yo puedo ver cómo, ¿sabes qué? Yo creo que realmente Dios puede hacer una obra maravillosa en nuestras vidas, hermano, de transformación, ¿no? Dios puede hacer una obra maravillosa de transformación. ¿En qué sentido, hermano? En que te trae a una madurez, a un entendimiento muy bueno, que va a ser una bendición para ti, para tu familia, para los que te rodean. Y tú vas a poder servir con esa preparación que Dios te da, con esa sabiduría que Dios te da, ¿no? Porque recibes de Dios directamente. Entonces el apóstol Pablo fue enviado a esta región con Bernabé y ellos empezaron a predicar, ¿no? Si tú quieres saber esos detalles, puedes leer Hechos 13, ¿sí? Si quieres saber qué cosa hizo, porque a ver qué cosa hizo. Hechos 13, apunta ahí, lo lees en tu casa, ¿ya? Tarea para la casa. Hechos 13, lo lees ahí y ahí te vas a dar cuenta de qué cosa hizo el apóstol Pablo. Ahí te vas a dar cuenta que salió, empezó a predicar, le predicó a un gobernante, después se encontró con un brujo, hizo un montón de cosas. Y más detalles que la Biblia no los detalla acá, pero hay Biblias, hay por ejemplo libros que son paralelos a la Biblia, como por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado de Flavio Josefo, que es un escritor judío que no era creyente, era un escritor judío que escribió muchos libros de esa época. Era un histórico, ¿no? Un cronista, ¿no? Que recopilaba crónicas, ¿no?
Y él testificaba que no era creyente, era judío, él testificaba acerca de los apóstoles, acerca del mismo Jesús, ¿no? Y en su libro que se llama Antigüedad de los Judíos, ¿no? ¿Te acuerdas que lo imprimimos? Así, hermano, como 1000 hojas. Nunca lo terminé de leer. En la tercera hoja ya estaba ya. ¿No? Eran 1000 hojas, ¿no? Pero muy bueno, muy bueno. ¿Por qué? Porque te da detalles que tal vez la Biblia no te da de manera histórica, ¿ok? Tal vez no sean las más precisas, pero sí históricamente se puede apoyar, ¿no? Entonces, Pablo hizo muchas señales en ese tiempo. Entonces, una de las cosas que hizo Pablo fue, llegó a esta región de Galacia. Llegó a la región de los celtas, a la región de los galos. Ahí llegó el apóstol Pablo. Ahora yo te hago una pregunta. Cuando tú ves un lugar donde hay un lugar donde hay personas que son violentas, donde hay personas que tú ves y dices, wow, esa persona, no quisiera nunca toparme con un tipo de gente así, ¿no? Pero sin embargo, Pablo llegó ahí. Ahora yo te digo, ¿el evangelio es para todos? El evangelio de Dios, la salvación es para todos, hermano. La salvación es para todos. Cuando tú dices, no, no se merece, no, la salvación es para todos. Esa visión tenía el apóstol Pablo, por eso que el Espíritu de Dios lo envió a ese lugar. Y ahí inició un ministerio. Pablo en el año 47 llegó a esta región, predicó en toda esta región de Galacia, y ahí había muchas iglesias, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia, había otras regiones más, donde estaba Pablo estableciendo iglesias. ¿Sí? Año 47, ¿sí? Póngase acá, mira, año 47, no, necesitamos una pizarra, hermano, ¿ya? Año 47, después llegas al año 49, sí, mira, 47, ¿cuántos años pasaron? Ya, 47. Al 49, Pablo le envía la primera epístola, que es la que vamos a leer. ¿Sí? Pasaron 2 años. ¿Ya? 47. Pablo llegó a esas regiones y fundó iglesias ahí, en Galacia, ¿no? Entonces hay varias iglesias, no solamente una, fueron varias iglesias que Pablo fundó. Entonces pasaron 2 años y medio, un poco más, porque los datos en fechas no son exactas, ¿sí? Así que puede ser 46, 47, puede ser 49, 50. ¿Ya? Entonces, pasaron esa época y Pablo escribe la primera carta. Y esa carta es la que vamos a leer. Es la primera carta que Pablo escribe a la iglesia gentil. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí sí vamos bien, ¿verdad? Ya vamos entendiendo un poco, ¿no? Cómo se formó toda esta región, cómo se formó. Y ahora lo importante, hermanos, lo importante de esto es que nosotros como creyentes, ¿no? También somos considerados una iglesia gentil, porque no somos judíos, no somos el pueblo escogido por Dios. Pero sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros. Esos celtas, esos guerreros, esos galos, eran gente que habían matado personas, gente que despedazaban a personas. En la guerra, así eran. Mataban niños, mataban mujeres. Eran una crueldad. A mí no me gusta ver esas películas, ¿eh? Las películas de, por ejemplo, 300, Los Guerreros. No me gusta porque, sobre todo en esta época, porque son muy sanguinarios. O sea, se ve de verdad se ve muy crudo, ¿no? Pero así fue, así pasó. Es más, los romanos eran terribles, ¿no? Los babilonios eran terribles, ¿no? Estos grupos que habitaban en estas regiones eran crueles, eran malvados, ¿no? Recuerdo que creo que abrían a las mujeres y le metían animales y los cocían. Sacaban a los niños de sus vientres y los estrellaban contra las paredes. ¿Eso qué cosa es? Eso es crueldad. Y yo te digo una cosa, ¿esa gente se merece salvación? ¿Se merece o no se merece? No, ¿verdad? Sin embargo, Dios envió. ¿Sabes por qué? ¿Sabes? Y uno dice, hermano, pues ¿sabes qué? Eso es injusto. Uno dice, ¿no? Eso es injusto, como nosotros queriéndole enseñar justicia a Dios, ¿no? Eso es injusto porque ellos son bien malos, ellos no se merecen nada. Ellos son... Cuando estábamos ahí en la casa en el entierro, ¿no? En el velorio de ahí, les compartí ahí a las señoras que estaban ahí, que cuando Jesús fue crucificado, ¿se acuerdan? Había 2 ladrones, ¿verdad? ¿No? Y uno de ellos se salvó, ¿no? Y el otro no, ¿no?
Pero la historia enseña que los que están crucificados eran criminales, eran personas condenadas, ¿no? Las personas generalmente eran criminales o es que habían hecho algún delito muy grave. Entonces Jesús, ¿por qué estaba ahí? Bueno, Jesús estuvo ahí porque era una profecía que se iba a cumplir. Pero estas personas eran criminales. Así que probablemente el que se salvó, él habrá sido de repente un violador o un asesino o algo mucho peor tal vez. Pero sin embargo, la gracia de Dios salvó la vida de este hombre. Es que sabes que, hermano, mira, la gracia de Dios está por encima de toda maldad. En el mundo impera la maldad. Hay mucha gente mala que merece la muerte, de verdad que sí. Hay mucha gente muy mala. Pero Dios en su misericordia ha traído el perdón a través de Jesucristo. Todo aquel que cree en Jesucristo, se arrepiente de su maldad, puede tener oportunidad. Sin embargo, nosotros sí nos damos oportunidades. Si alguien nos falla, ¿qué dice? ¿Sabes qué? Hasta ahí nomás, ya. Mejor entiérrate, toma tu pala, entiérrate porque ya has muerto para mí, ¿no? Así somos nosotros, pues, ¿no? ¿Verdad, no? Cuando por ejemplo, vamos a un caso, la infidelidad, por ejemplo. Es algo que a veces no perdonan, ¿no? No, hermano, la infidelidad es algo que yo no perdono y olvídate, yo no perdono. Olvídate, a mí me vas a decir cualquier cosa, pero ya, bueno, ya te perdono, pero ya nunca más contigo nada. Ya estás muerto. Sin embargo, el apóstol Pablo enseña en la epístola a los Colosenses que de la manera como Cristo nos perdonó, de esa manera tú tienes que perdonar. ¿Cómo te perdonó Cristo? ¿Acaso no pasó por alto todos tus pecados? ¿Acaso no olvidó todos tus pecados? Entonces, ¿tú quién eres para reclamar, ¿no? Para ponerte cuestionar, ¿no? El perdón que tú debes tener con tu hermano, ¿no? Si no ves cómo Dios te ha perdonado. Dios nos ha perdonado, hermanos. ¿Sabes qué? Tu condición, la condición que tú tienes en Cristo, es una condición privilegiada, hermano. Tú delante de Dios estás como limpio, perfecto. Hemos visto esta semana la justificación, ¿verdad? Y la justificación, ¿cuál es el texto para memorizar? A ver, hermanos. Romanos 5.1. ¿Qué dice Romanos 5.1? ¿De memoria? ¿Qué dice? De memoria. Yo te doy un alcance. Justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Para con quién? Con Dios. ¿Sabes qué esa palabra justificado qué significa? No me van a quedar mal, que nos están grabando. Declarado inocente, libre de culpa, exonerado de todo juicio. Eso significa justificado. Y esa es la condición de todo creyente. Delante de Dios tú estás limpio, justificado. Es más, has sido declarado inocente. Yo te voy a contar un caso. Una vez un hermano que yo conozco, muy cercano, que ustedes también conocen, muy cercano, le llega un juicio. Él había cometido algo y le llega un juicio, hermano, y le llega el día de la sentencia. Y él estaba, por lo que tenía, y los abogados le habían dicho, no, hermano, disculpan, pero no te salvas. Te van a dar por lo menos unos 10 años o 9 años. Él era hermano, ya recién se había convertido, unos años, tenía su familia, tenía su esposa, y el hermano me cuenta, porque él me contó a mí, me dice, hermano, yo la verdad que estaba muy mal, yo estaba quebrado, me dice, y tenía que presentarme para que den la declaración del juicio. Mano, yo te juro que llegué a la avenida Bancay, al Poder Judicial, y lo único que hice fue levantar mis manos y le dije, Señor, dame una oportunidad. Le dijo nada más, eso fue lo que le dijo. Dame una oportunidad, Dios mío. Te pido perdón. Él con su corazón entró con temor, porque si tú entras y ya te declaran justo, ahí nomás te agarran, no sales nunca más. Y el hermano me cuenta, hermano, yo entré, dice, ahí estaba la jueza, pues así más, una jueza, un y nadie más, ¿no? Unos 3 y nada más. A ver, señor, le vamos a declarar sentencia al señor, tal, ya. A ver,
usted ha sido absuelto de todos los cargos porque el otro demandante no sé qué cosa hizo. Y dice que el hermano fue absuelto, fue declarado inocente. Y dice que el hermano no podía creerlo. No podía creerlo. Lo único que salió, me contó, mano, yo salí y no me importó nada, me dice. Yo me arrodillé ahí, afuera del Poder Judicial, y lloré, dice. Y di gracias a Dios, dice. Le di gracias a Dios, porque de verdad que yo dije, ya nunca más voy a ver a mis hijos. Y se arrodilló, y fue una experiencia muy, muy, muy maravillosa, ¿no? Que me contó, y yo digo, hermano, qué tremendo. Digo, sí, me dice, Dios me dio una oportunidad, hermano. De verdad que, mira, hay otros que no la tienen. Yo no sé con qué propósito te ha dado esa oportunidad. Más bien busca ese propósito, ¿no? Así como ese hermano que tuvo ese gozo, así, imagínate ese gozo, ¿no? Ese gozo, esa dicha, es lo mismo que tú tienes, hermano. Es lo mismo que tú tienes. Dios te ha declarado inocente. Ahora dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Tú, entre Dios y tú, ¿sabes qué cosa hay? Hay una relación de paz. Esa palabra paz, ¿sabes qué? ¿Cómo lo traduce otra Biblia? Lo traduce como una relación de amistad correcta. Así lo traduce. Tú tienes una amistad correcta con Dios. ¿Por medio de qué? De haber creído en Jesucristo. Y a través de su muerte tú has sido justificado, limpio, perdonado, exculpado, libre de la condenación. Esa condición tienes tú, hermano. Esa es tu condición. ¿No te alegra? ¿No te da gozo? ¿No te da paz? Saber que Dios sí te escucha. Y tú dices, hermano, ¿sabes qué? No creo que me escuche, porque ayer yo hice una cosa terrible. Yo ayer también, después anteayer también hice otra. La semana pasada hice otra. Y tú dices, y tú empiezas a examinar tu condición terrenal. Y tú dices, mira, hermano, pero hermano, tu condición terrenal no supera a la posición espiritual que Dios te ha dado. Tu posición espiritual es la posición en la que Dios observa, no tu condición terrenal. Porque tu condición terrenal, tú te sientes indigno y dices, yo no me merezco, hermano, porque yo estoy fallando, Pero ¿quién te ha dicho que tienes que merecerte? ¿O quién te ha dicho que tienes que sentirte merecedor? No, tú tienes que saberte de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y lo que Dios ha hecho en tu vida es algo irreversible. La otra semana vamos a cantar ya, creo que necesitamos cantar esa canción de ¿quién nos separará? ¿No? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿No? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni ángeles, ¿qué más? Principado, ¿qué más? Ni ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, ni el diablo, ni nada, hermano. Eso está hablando, ¿sabes qué? No está hablando de que, no, está hablando de lo que, cuando Dios te justifica, nada te separa, ni siquiera el pecado. Entonces, ni siquiera el pecado, hermano. O sea, que puedo seguir pecando, no, sino que el pecado es una condición que va a ir, se puede decir, va a ir muriendo progresivamente en tu vida. Por eso justamente es esto, para que tú vayas cada vez más pecando menos. ¿No? Y dices, hermano, pero pequé. Pide perdón a Dios. Pero es que me siento mal, me siento gusano, me siento cucaracha, me siento... ¿no? No importa cómo te sientas, porque el perdón tú no lo obtienes por sentimiento, tú lo entiendes por entendimiento, tú lo entiendes por razones fundamentales, bíblicas. Y la razón fundamental es que si yo me acerco a Dios y le pido perdón a través de su sangre, yo obtengo el perdón. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios ahora es de amistad. Ahora yo estoy en una relación correcta con Dios. ¿Entiendes, hermano? Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Y sabes qué? Eso lo experimentaron los celtas, los galos. ¿Sí? Eso lo experimentaron ellos. ¿Sí? Esa región donde vivían estos, claro, obviamente ahí había muchas mezclas. Habían judíos, habían gentiles, habían romanos, habían de todas las regiones ahí. Pero ellos, esta región se inició con ellos, con lo que te digo. Estos celtas tuvieron hijos, de ahí tuvieron más hijos, hijos de hijos de hijos. Y muy probable que esa conducta violenta que ellos tenían, ¿no? Esa conducta de belicoso que ellos tenían, lo hayan podido reproducir en sus hijos. Pero sin embargo, ahí llegó el Evangelio. Ahí Pablo llegó con el Evangelio. Qué hermoso, ¿no? Igual que nosotros, hermanos. Nosotros estábamos en una condición lejos de Dios. Y sin embargo, Dios llegó a nuestras vidas. No le dé la espalda a Dios.
No le des la espalda a Jesús. Recíbelo más bien. ¿Sí? Muy bien. Ahí se entiende, ¿ves? Estamos viendo un poco el panorama de lo que vamos a leer. ¿Sí? Vamos a ver un poco el panorama. Ahora sí, ahora, antes de ir ahí. Ellos estaban felices, ¿no? Habían recibido esto de parte de Dios. Se había preparado muy bien todos estos años para recibir, para que recibiera el mensaje de Dios y poder dárselo a ellos. Y se los dio. Los instruyó, los preparó y los dejó ahí. ¿Qué pasó? Como siempre, el maligno trabaja con... Mira, su mejor arma del diablo, ¿sabes cuál es? Su mejor arma del diablo, ¿sabes cuál es? Su mejor mentira o su mejor arma es la ignorancia. La ignorancia. Manteniéndote ignorante. Es decir, que tú ignores algunas cosas, se mantiene ahí estás feliz, el diablo. Porque mientras que tú no conozcas, mientras que tú no sepas, mientras que tú te desvíes de eso, ya cumplió su propósito. Porque no vas a poder conocer la verdad y crecer en esa verdad. Entonces, ¿qué había pasado con esta región? Con esta región lo que había pasado era que llegaron algunos, vamos a llamar algunos predicadores, pero estos predicadores tenían un evangelio distorsionado, ¿sí? Distorsionado, diferente a lo que el apóstol Pablo leía. Ahora sí, vamos a leer Gálatas 1. Ahora sí vamos a leer, y ahí vamos a terminar rápidamente. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Hay sueño? No, ya. Muy bien. Avisen ya. Para dormir todos juntos. Acá tenemos un chisguete, ya dice cerca febrero. Ya. Llévese. Muy bien. Dice, versículo 1, Gálatas, ¿no? 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo apóstol, dice, ahí está un signo abre paréntesis y dice, ¿no? No de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, ¿no? Gracia y paz sean a vosotros, de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí nos vamos a leer, ¿ya? Muy bien. Muy bien, hasta ahí nomás vamos a leer, ¿ya? Muy bien, hermanos. Ahí estamos leyendo, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? Este es el preámbulo de la carta, ¿no? Acuérdense que esta es una epístola, ¿sí? Es una carta que Pablo ha mandado a esta iglesia, ¿no? Y le hace una especie de presentación. ¿Alguna vez ustedes han mandado alguna carta? Cuando estábamos enamorados, ¿verdad? Especialistas, ¿no? En cartas, ¿no? Vamos a recordar, ¿no? En el tiempo de... ¿no? ¿Qué más hacías? Le rociabas tu perfume, ¿no? Perfume, ¿no? Y quedaba todo marcado, ¿no? Todo marcado, ¿no? Te pintabas la boca y ¡pin! Le das un beso. Qué desgracia, ¿no? Todo lo que hemos hecho, ¿no, hermanos? Todo lo que hemos hecho en nuestra época. Dios mío, Señor. Y no dio resultado, ¿no? Nos faltó. Pero bueno, esta es una epístola que Pablo escribe, ¿no? Y en esta epístola Pablo hace un pequeño preámbulo, ¿no? Una pequeña presentación. Y es lo que hemos leído ahorita, ¿no? Y hasta ahí vamos a leer nada más. Pablo, y él dice acá, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y ahí empieza a especificar, dice, ¿no? No de hombres ni por hombre, sino por Dios, ¿no? El Padre que lo resucitó de los muertos. Muy bien. El apostolado de Pablo no era un apostolado de hombres, es decir, el apostolado, y la palabra apóstol, no sé si alguien sabe qué significa la palabra apóstol, enviado, ¿verdad? Mensajero, enviado, eso significa apóstol, ¿no? Hoy en día hay una distorsión terrible, ¿no? en las iglesias, ¿no? Ya los pastores no quieren ser pastores, ahora quieren ser apóstoles, ¿no? Porque supuestamente el apóstol es como un grado más alto, ¿no? Como un grado más elevado que el pastor. Y eso es muy terrible en la iglesia que está pasando hoy día, ¿no?
y los apóstoles supuestamente tienen muchas cosas, ¿no? Que tienen poder y tienen muchas cosas. Nada de eso, hermano. No significa. La palabra apóstol, incluso para esta época, la palabra apóstol era una palabra, se puede decir, la más baja. La posición más baja que existía era ser mensajero. Apóstol, pues, mensajero. Entonces, en el contexto de la Biblia, la palabra apóstol significa simplemente un mensajero, un enviado. Y en este caso, Pablo era un enviado por Jesucristo. Porque Pablo especifica esto. Pablo dice, a mí por si acaso, a mí no me levantó ningún hombre. A mí me envió el mismo Jesucristo. Y eso lo ratifica en Hechos 9, ¿verdad? Cuando Jesucristo se lo presenta a él. Y él tiene un llamado, tiene un apostolado, pero este apostolado que tenía Pablo, o sea, este mensaje que él tenía, era específicamente para un tipo de personas, los gentiles, nosotros. Pablo fue enviado para los gentiles. Cuando son los gentiles, está hablando acerca de nosotros. ¿Qué cosa es un gentil? Un gentil es un grupo de personas o comunidad que no son judíos, explícitamente, ¿no? Los gentiles eran los que no eran judíos. Podían ser mesopotamios, podían ser romanos, podían ser griegos, podrían ser cualquiera de esas regiones, ¿no? Pero no eran judíos, ¿sí? Nosotros somos gentiles, porque no somos judíos, ¿no? Entonces Pablo dice, ¿no? Yo soy apóstol, porque apóstol de Jesucristo, pero no, a mí no me levantó ningún hombre, sino a mí Jesucristo me llamó. Y por Dios, ¿no? El Padre que lo resucitó. Sigue diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Versículo 2 dice, ¿no? Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Algo importante aquí, hermano. Fíjate. El apóstol Pablo recibió la revelación de Dios. El apóstol Pablo era un hombre maduro. Era un hombre capaz. Era un hombre osado. Era un hombre que tenía un entendimiento muy alto. Tenía una sabiduría muy alta. Sin embargo, él dice, y todos los hermanos que están conmigo. Sin embargo, él, por más que tenía cargos, por más que tenía posición, él tenía colaboradores. Él no estaba solo. ¿Me entienden? Y así, de la misma manera, hermano, yo quiero que ustedes sepan que ustedes y nosotros no estamos solos. No podemos estar solos. ¿Sí? Tenemos que tener un grupo. Por eso que la iglesia de Jesucristo, así como estamos ahorita, en aquel tiempo, así se reunían. Pero la diferencia era que ellos estaban en unas cuevas, ¿no? Que estaban en catacumbas, escondidos, ¿no? ¿Por qué? Porque si un romano escuchaba que estaban reunidos, los mataban, ¿no? Y ellos cuando alababan a Dios, alababan así calladitos. Calladitos porque si los escuchaban, los mataban, los asesinaban, ¿no? Entonces el apóstol Pablo dice, y los hermanos que están conmigo, ¿no? Y los hermanos que están conmigo, ¿no? Dice, esto escribo a las iglesias de Galacia. Él estaba rodeado. Yo te animo a algo. No estés solo. Y si en un momento estás solo, no te sientas solo. Yo quiero que sepas que aquí tienes hermanos, que puedes contar podemos orar los unos por otros, podemos ayudarnos unos por otros. Podemos decir, hermano, estoy pasando una situación. Vamos a la Biblia, hermano, a ver qué dice la palabra de Dios, a ver qué dice la voluntad de Dios para tu vida. Vamos. ¿Sí? Es más, yo quiero que sepas que a partir de ahora no estarás solo. Puedes contar con nosotros. Puedes contar con nosotros. ¿Sí? Para todo. Si te sientes mal, te sientes triste, estás enfermo, puedes contar con nosotros. ¿Sí? Así como el apóstol Pablo. El apóstol tenía toda la capacidad él era un Superman. Él podía hacerlo todo. Tenía la revelación de Cristo. Dios lo había llamado particularmente a él. Sin embargo, él preparó gente y se rodeó con gente. Y él donde andaba con gente. ¿Sí? Sigo, termino con esto. Dice, y Pablo dice, ¿no? A todos los hermanos que están conmigo, dice, ¿no? A las iglesias de Galacia. Dice, gracia y paz sean a vosotros. Aquí quiero quedarme un ratito. Gracia y paz sea a vosotros. ¿Sabes que esta palabra gracia y paz es algo que él siempre decía? Y esta palabra gracia y esta palabra paz resumía todo el Evangelio. Porque el Evangelio de Jesucristo, ¿saben qué se resume? Se resume en gracia y se resume en paz. ¿Gracia por qué? Porque gracia tú has recibido. No te merecías gracia, más bien te merecías juicio. Sin embargo, ¿qué te dio Dios? Gracia. ¿Y qué más? ¿Y qué te produjo esa gracia? Te trajo paz. Hermano, lo que necesitamos, ¿sabes qué cosa es? Gracia y paz. No necesitamos, perdón. Lo que tenemos
tenemos gracia y paz. ¿Sí? La gracia es lo que realmente delante de Dios llena tu vida. Porque tú no te mereces. A ver, levante la mano a los que se merecen. A ver, no, yo me he portado muy bien, hermano, y la verdad que yo sí merezco. Levanta tu mano. No, no nos merecemos nada. No nos merecemos nada. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Fallamos. ¿Qué nos merecemos? El castigo. ¿Pero qué nos da Dios? Gracia. ¿Qué más nos da Dios? Paz. No rechaces la gracia y la paz, hermano. No rechaces. No menosprecies la gracia y la paz que te da Dios. Te lo da todos los días, ahí está. Por eso Pablo decía, gracia y paz sea a vosotros. Pero esa gracia dice, gracia y paz sea a vosotros, dice, pero esa gracia de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Mira, fíjate, mira cómo dice Pablo, dice, gracia y paz del Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, dice Pablo, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Sí? Jesucristo se entregó a sí mismo por ti. Por ti. Por ti. ¿Sí? Se entregó a sí mismo por tus pecados, dice. ¿Para qué? Para librarnos, dice, del presente siglo malo. Dios quiere librarte, hermano. Dios quiere librarte de lo que se viene. Dios quiere librarte del juicio que se viene. Dios quiere librarte de lo que se viene para este mundo. Por eso que Él envió a Jesucristo y Jesucristo se entregó por ti. Y cuando se entregó por ti, te dio gracia y te dio paz. Mira, ahí está todo el mensaje del Evangelio. Ahí está todo el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio para tu vida. Jesucristo ha traído gracia y paz para tu vida. Hermano, pero a ver, yo mañana tengo que pagar tengo que ir a hacer allá. ¿De qué me sirve la gracia y la paz? ¿Sabes de qué te sirve? Para que tengas comunión con Dios. Para que ahora tú puedas hablar con Dios. Lo que te afana, lo que te perturba, lo que te preocupa, lo que te aflige, ahora tú puedes ir a Dios. ¿Por qué? Porque tienes gracia para ir con Dios. Y tienes paz para ir con Dios. Es decir, ahora estás en una relación correcta con Dios. Todo eso está diciendo Pablo en su carta, en los primeros versículos. ¿Sí? Por eso termina diciendo, ¿a quién sea la gloria por los siglos? Es decir, Jesucristo se merece la gloria en tu vida por lo que Él ha hecho. ¿Se merece o no se merece? Se merece, hermano. ¿Se merece que le demos toda nuestra vida? Sin embargo, le damos 1 hora y media acá, nada más. ¿Se merece que le demos todo? Se merece, hermano, que le demos todo. Si Él lo ha dejado todo, lo ha derramado todo. Yo conozco un pastor, un pastor amigo, que es bien criticado, de verdad que sí, bien criticado. Porque a veces se va al extremo. Él por el Evangelio se la... Incluso no come. Incluso a veces uno dice, ya es exagerado este hermano, ya mucho ya, ¿no? Déjame comer aunque sea, ¿no? Ya mucho, ¿no? Cuando yo salgo con él, digo, ya sé que no voy a comer temprano, ¿no? Yo ya sé y estoy sufriendo, ¿no? Estoy sufriendo, Señor, alíviame este dolor, Dios mío, digo, ¿no? Que no puedo comer a la 1. ¿Por qué? Porque algo bueno debe tener eso. Porque fíjate, Jesucristo se merece toda la gloria. Él se merece todo. Por los siglos de los siglos. Sin embargo, ¿nosotros qué le damos? Es que, hermano, no tengo tiempo. Ay, hermano, es que justo tengo que, mira, justo bajo al Perú. No voy a poder. Y pierde, ¿no? No, hermanos. Separa tu tiempo. Es para Dios. Separa tu tiempo. En tu casa, separa tu tiempo. Ora, lee, busca al Señor. No busques cosas terrenales. No busques cosas vanas. No. Busca busca lo que va a perdurar por el tiempo, la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso Pablo termina diciendo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es decir, Él se merece toda la gloria. Oremos, hermano. Pónganme de pie.